El otro ejercicio que hicimos, de nuevo repasando, fue, vamos a hacerlo con negro, fue el de líneas. Y este también es un ejercicio bien básico, pero que puede ser bien divertido, ¿verdad? Cuando yo cojo pintura casi siempre yo cargo el pincel por ambos lados. ¿Ves? Esto es un pincel un poco redondo arriba, semi redondo, curviado. Si yo pinto así, tengo una línea ancha, ¿verdad? Si yo le pongo más pintura al pincel, esa línea queda más cargada de pintura, ¿ves? Menos puntitos, así que con más todavía, más cargado. Eso es uno de los primeros factores. ¿Cuánta pintura hay aquí? Se refleja en la línea. El pincel, si lo vemos de esta manera, es delgado, es ancho, delgado. Así que si lo tomamos con mucho cuidado, podemos hacer líneas bastante finas, ¿verdad? Y como yo lo estoy haciendo ahora, es que estoy descansando estos dedos que están aquí del papel. Descanso los dedos porque yo no tengo buen pulso. Y entonces voy deslizando el pincel suavemente, apenas tocando el canvas. Si lo hago desde el aire, se me hace mucho más retante. Se puede, pero es mucho más incómodo. Es como un poquito más tenso. Otra cosa que yo suelo hacer es que pongo una mano en la libreta y descanso mi muñeca de esa. Y a veces pongo un dedito y eso me da también apoyo. En este caso ya voy a mojar con un poquito de agua porque se está empezando a sacar la pintura. Y ahora esa pintura debería correr mucho más. Por ejemplo, si hacemos de nuevo la mancha ancha, menos puntos blancos, pero claro, está diluida, es un gris. Pero cuando está diluida, casi siempre esa línea delgada nos sale mucho más extensa, ¿ven? Dura mucho más la pintura, más tiempo en gastarse. Se va poniendo de más oscura a menos oscura, ¿verdad? Se va poniendo grisácea. Eso es parte de la característica. Esto es si tenemos el pincel un poquito de lado, ¿ves? Tiene un lado sharp, un lado bien nítido, bien definido, y el otro más borroso. La parte de adentro entonces queda un poquito más borrosa. Eso también entonces lo podemos usar para diseñar, ¿verdad? A nuestra discreción. Un ejercicio interesante es ir de líneas anchas y poco a poco virar el pincel para tener una línea finita y luego de nuevo volver a la línea ancha. Y otro ejercicio interesante es la presión, ¿verdad? Aun si yo tengo el pincel así, de ladito, si yo aprieto me va a salir, ¿verdad? Una línea gruesa. Así que podemos jugar con la presión. Empezar con bien poca presión, apretar el pincel para que se ponga grueso y volver a que sea finito. Y seguimos variando con eso. A veces ayuda a hacerlo rápido, como que finito, grande, finito. Si tenemos el pincel bien cargadito, podemos hacer como que primero apretamos y después soltamos el pincel y se pone más finito. No, ahí no me salió. Y ven, esto es un ejercicio cortito, que es simplemente de descubrir diferentes tipos de manchas. Es bien importante que conozcamos cómo el pincel se comporta y qué podemos hacer con él, porque eso es lo que nos hacen a nosotros, eso es lo que hacemos de niños con todo, ¿verdad? Para poder aprender a caminar, no lo recordamos, pero lo que estamos es poco a poco descubriendo cómo es que nuestras piernas se mueven. Y cuando nos enseñan a escribir en la escuela nos hacen repetir las letras como literalmente miles de veces, ¿verdad? Llenamos esas libretas y estamos escribiendo A, B, B, y después mayúscula y minúscula y eso eran todas esas clases básicas, ¿verdad? Para que tampoco los recordamos, casi nunca los recordamos en detalle, porque no es verdad lo más divertido ni significativo, pero por eso es que aprendemos a escribir, porque nos obligan a repetir lo mismo una y otra vez y estamos
el cerebrito entonces lo que está es acostumbrándose a cuánto tenemos que apretar el lápiz, cuánto tenemos que presionar el lápiz contra la libreta, ¿verdad? Las formas, las maestras nos corrigen, mira, no agarres el lápiz así, agárralo de esta manera, ¿verdad? Eso mismo entonces, si estamos aprendiendo a pintar, tenemos que hacerlo, pero con el pincel LED, descubrir. Y son estos ejercicios básicos, no tenemos que hacerlo miles de veces como con la letra A, pero por lo menos unos cuantos se nos quedan, porque ya nuestro cerebro es otra cosa, ¿verdad? Y aprendemos mucho más rápido. Estos dos ejercicios básicos ayudan un montón. Y claro, yo lo hice todo con un pincel pequeño, incluyendo las degradaciones, pero si usan un pincel ancho para las degradaciones, o sea, mucho más grande, algo como esto, ¿verdad? Esta añadida. Algo como esto, pues es mucho más fácil hacer las degradaciones, porque estamos cubriendo más espacio. Y conversamente, pues si estamos haciendo líneas, pues con un pincel pequeño casi siempre es un poquito más apropiado. Podemos hacerlo también con un pincel grande porque él tiene o sea, podemos, si practicamos, ¿verdad? Se puede, pero en general tratemos de usar para un área grande pincel grande y para un área pequeña un pincel pequeño.